Song of Glory o Canción de Gloria trata acerca de unos aristócratas que claman por el poder, el pueblo del imperio Sonic que sucumbe al caos resultante. Desesperado por traer la paz a su desmoronada nación, el joven emperador Liu Yikang está dispuesto a hacer lo que sea para salvar a su pueblo, pero el camino que tiene por delante no será fácil, con la mayoría de las familias poderosas del país conspirando contra él. La lista de aliados de este príncipe se va volviendo cada día menor. Consciente de que la única manera de fortalecer su posición es aliarse con una familia poderosa, Yikang acepta una alianza a través del matrimonio con la poderosa familia Shen, una familia con profundas raíces militares. Esta familia, para proporcionar fuerza a su clan, entonces casan a su hija, la brillante Shen Li-ge, que pertenece a esta familia, pero esta muchacha se la quitaron a la familia, la secuestraron cuando ella era muy pequeña para educarla durante toda su vida, que ella fuera enemiga de los reyes, enemiga especialmente de este príncipe Liu Kang. Entonces cuando el primer capítulo me llamó mucho la atención porque se ve esta mujer guerrera con estas mujeres que intentan hacer venganza porque fueron criadas para ella. A través de los capítulos se va poniendo un poquito más romántica porque ya en este caso se enamora, Shen Li se enamora de el príncipe y entonces empiezan, ya ustedes saben, como siempre, que la lucha por estar juntos, que él tiene una concubina, que el cuñado de él también le hace la guerra, que la mayoría de las personas en este drama son villanos y eso a veces desespera un poco porque tú dices, ¿en quién podría confiar? ¿Quién lo podría ayudar por todas las traiciones que se ven? Es muy parecido este drama a El sueño de Chang'an o Stand By Me, que yo también he comentado en este canal, lo pueden buscar y es prácticamente lo mismo. Al final ella muere, en el otro drama es el príncipe que muere, que ya lo habían convertido en emperador. Estas son de las clases de drama que no me gustan porque como uno está en estos tiempos de pandemia, uno no quisiera ver como tanta tragedia y esperar que pasen 53 capítulos, tú queriendo que queden juntos, que se demuestran amor, que todo salga bien y al final resulta que la protagonista muere. Entonces uno queda así como con algo de decepción. Aunque estos dramas que están haciendo es simplemente para decir que la verdad prevalece por encima de la mentira, que la integridad prevalece por encima de la corrupción y que no importa quién tenga que morir, lo importante es que el pueblo tenga justicia y para eso tienen que haber sacrificios. Esto es lo que estos últimos dramas de China te quieren enseñar. O sea, como que hemos pasado de la hermosa historia de amor donde luchan para estar juntos, pasa a segundo plano y ponen en primer plano que el protagonista está luchando para que el pueblo tenga un gobierno limpio, un gobierno justo y entonces para todo eso tiene que sacrificar a estas personas. También me gustó mucho la participación de la hermana de Shen Li-ge, que tenía envidia de ella, que la quería matar, que quería matar a toda su familia. Yo creo que eso me mantuvo también más a la expectativa y ella obviamente que muere y los planes de ella no se pueden dar porque esto de que se quiere ella quedar con el príncipe, de que por eso quiere matar a su hermana, estas intrigas me parecen muy interesantes. Lo que no me gusta es cuando ves que hacen tanto esfuerzo que varias veces piensan que están muertos y resulta que están vivos, entonces resucitan, continúa la trama. Yo voy a optar por ver de ver cómo terminan para poder verlo, porque para mí cuando yo siento esa emoción de todo lo que están pasando para poder permanecer juntos y al final resulta que la protagonista muere, a mí eso me quita bastante la motivación. Pero para aquellos que aunque tengan finales tristes, quieren ver dramas bastante emocionantes, entonces este sería recomendable.